Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Carolina Martín y en esta presentación voy a hablar sobre el autor Edgar Williams y sobre su teoría, el oído musical Williams. Bueno, antes de empezar me gustaría hacer un pequeño experimento que en esta parte de la presentación lo que buscaba hacer era coger a la mitad de la clase, la iba a poner fuera del aula y en la mitad que se quedaba aquí iban a hacer un experimento que consistía en que básicamente primero tendrían que que decirme el esquema formal de un fragmento de audición que voy a poner ahora mismo. Iba, sobre todo para la gente como son de niveles distintos, y he tomado un ejemplo de segundo de análisis, que es el curso en el que estoy yo, pues iba a refrescarles un poco la memoria en qué consistía la pequeña forma ternaria y la pequeña forma binaria. Iba a ponerles un fragmento de audición y que ellos pues dijesen qué tipo de forma tenía. Y eso en el menor tiempo posible y de forma correcta. Voy a poner el fragmento de audición. Ese fragmento. Aquí no sé por qué sale. Vale. Y pues con suerte lo habrían dicho bien y ya podría entrar la segunda parte del grupo. Y continuamos con la explicación. Vale, ¿quién fue Edgar Williams? Pues Edgar Williams fue un psicólogo, musicólogo, pedagogo y artista que nació en Lanaken, Bélgica, y que estudió en el Conservatorio de Viena, o sea, de Ginebra, perdón. Su profesor fue Jean Dalcroze y a partir de 1934 empezó a publicar sus estudios sobre métodos de educación musical y a dar conferencias. En 1965 comenzó a dar cursos que estaban orientados a niños de entre 5 y 7 años, teniendo pues muy buenos resultados. El resto de su vida lo pasó escribiendo libros sobre su teoría y desarrollando pues el oído musical Williams. Vale, antes de entrar en la teoría me gustaría poner un poco de contexto con el marco teórico. El marco teórico es básicamente una serie de conceptos y de ideas que está bien tener antes de indagar pues, en otras teorías o en otros estudios respecto al tema. Quiero hablar sobre Jean Piaget, que ha sido uno de los referentes sobre teorías de la educación en el siglo en el que vivimos. Y voy a explicar dos conceptos que me parecen muy importantes tener en cuenta y que van a servir de cimientos para lo que es la base de la teoría de Edgar Williams, que serían: el conocimiento hay que estudiarlo desde el punto de vista biológico, ya que el desarrollo intelectual se forma partiendo de esto. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente para saber cómo enseñar a alguien, primero tenemos que saber cómo aprende esa persona, cuál es el proceso que se da en su cabeza para adquirir esos conocimientos, para poder nosotros adherirnos a eso y poder pues hacer un método que vaya acorde con esa forma de aprender. También, otra frase: el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales. Los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea y luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. Esto también nos deja claro que, como también propone Edgar Williams, no existe una inteligencia
como tal o una predisposición así per se mental en la cabeza de un niño, sino que los niños adquieren conocimiento y es esa nueva adaptación, ese nuevo proceso de reorganización, como se dice en esta frase, lo que hace que el niño aprenda. No es una capacidad o un sistema mental preconcebido, sino que es la forma de adaptación a la nueva información. Me parecieron dos conceptos muy interesantes que tienen mucho que ver con las bases psicológicas que plantea Williams. Vale, estas son las etapas del desarrollo planteadas por Jean Piaget, que serían la sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años. Esta es una etapa en la que el lenguaje todavía no está muy desarrollado, entonces el juego es físico, sensorial. Los niños aprenden mediante la acción, mediante el tocar, mediante el ver, mediante el sentir. La preoperacional, que debería poner de 5 a 7, que hay un error, en la que el juego se vuelve simbólico, se juega con juguetes pensando que son otras cosas, el lenguaje está mucho más desarrollado y ya se pueden empezar a meter conceptos, aunque todavía la abstracción no, no está muy desarrollada. Luego, la etapa de operaciones concretas, aquí el lenguaje está muchísimo más desarrollado, ya se empiezan a entender conceptos como volumen, peso, forma y conceptos más abstractos. Y luego sería la etapa de operaciones formales, en la que ya el niño podría plantearse problemas filosóficos, éticos y que requieren de mucha más profundidad de pensamiento. Vale, ahora sí, el método Williams. El método Williams parte de 3 premisas que serían: 1, el lenguaje como punto de partida. Edgar Williams propone que el aprendizaje de la música sea igual, o sea, que sea de la misma manera en la que se da el aprendizaje del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros primero aprendemos la lengua materna mediante primero la escucha, la impregnación. Esa impregnación conllevaría la escucha de nuestra madre, por ejemplo, luego la creación de palabras cortas, de sonidos primero, luego de palabras y luego de frases, y luego ya aprendemos a leer y a escribir. Pues él propone que la forma de aprendizaje de la música sea igual, primero con una impregnación previa y que siga el curso natural de cómo aprendemos a hablar. Luego, que sea natural e integral. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el aprendizaje no se dé de forma forzada o artificial, sino que se dé de forma natural conforme van avanzando las clases y que las dinámicas de clase se asocien a procesos naturales. Esto, de todos modos, está más explicado más adelante. ¿Qué quiere decir integral? Integral quiere decir que todos los ámbitos educativos, como pueden ser la lógico-matemática, la inteligencia lingüista, la creatividad, la improvisación, todos estos diferentes ámbitos de la educación se puedan implementar en el método, o sea, el aprendizaje de la música, para así desarrollar todas estas diferentes facetas del ser humano. Luego, a las asociaciones músico-personales. Edgar Williams tenía una filosofía en la que asociaba los diferentes aspectos de la música con aspectos personales. Por ejemplo, el ritmo lo asocia al cuerpo, la melodía la asocia a la sensibilidad, la armonía a la inteligencia y la improvisación a la capacidad creativa del ser humano. Entonces, pues, en algunas partes de sus clases, pues asociaba, por ejemplo, si quería enseñar el ritmo, sabe que va a tener que implementar el cuerpo. Si quiere enseñar armonía, pues lo planteará de tal forma que podamos explicar, pues eso, los conceptos armónicos, claro, o sea, cómo se construyen los intervalos, cuál es la disposición de un acorde de séptima mayor, por ejemplo. Pues
así. En la sensibilidad, pues la melodía lo va a asociar a unas sensibilidades, a unos estados de ánimo. Y ese es el método. Se podría resumir en este esquema de aquí, que se puede leer de muchas maneras. Yo he encontrado así de forma vertical, de forma horizontal e incluso de forma diagonal, ¿no? Entonces explica un poco pues nuestra experiencia de vida. Luego saltaría la vida afectiva como un conocimiento intrapersonal, o sea, de nuestros sentimientos. Luego iría ligada a la vida melódica, que es la vida afectiva, y llegaría a lo que es la música. Luego la vida mental, la vida armónica, la vida fisiológica y la vida rítmica, esa asociación del cuerpo con el ritmo. Luego este esquema también me pareció muy interesante, que habla sobre las inteligencias personales que también están muy ligadas al método Willem, porque pues como hemos visto, intenta relacionar siempre los conceptos musicales con conceptos personales. Aquí, por ejemplo, explica las diferentes inteligencias personales, que estaría la inteligencia intrapersonal, que es la que tenemos sobre el conocimiento sobre nosotros mismos, cómo nos sentimos, sentimientos, conductas, motivaciones propias. Luego, la inteligencia interpersonal, que es lo mismo pero del otro, poder observar al otro cómo se siente. Y todo este conjunto de inteligencias nos llevarían a la percepción, expresión, facilitación, comprensión, regulación. O sea, todo esto, esta gestión de conocimiento sobre nosotros, sobre los demás, y eso nos llevaría a poder desarrollar todos los elementos de la música, como la improvisación, la melodía, el ritmo, las canciones, movimiento, matiz, lógica, dinámica, y pues todo esto es, así a grosso modo, la educación musical Williams, que quiere implementar mucho pues esa inteligencia personal, ese conocimiento de uno mismo y del otro. La organización de sesiones, pues la primera parte sería una audición, que no puedo dar más detalles sobre eso, no podría dar más detalles sobre eso en la presentación. Luego las canciones, que vamos a ver más adelante en qué consistirían, pero básicamente las divide en varias etapas según la edad, y lo que hace es que introduce letras que van asociados a los grafismos rítmicos. Entonces, pues de esa manera los niños pueden aprender mucho más fácilmente nuevos ritmos, que si síncopas, entonaciones también, va por diferentes grados de complejidad según la edad, y vamos, yo misma he cantado estas canciones básicas, y de hecho algunas que he encontrado en algunos PDF son algunas que he cantado yo precisamente. Y por otra parte estaría la psicomotora. En esta parte pues incluiríamos sobre todo al ritmo y implicaríamos el cuerpo para aprender esos ritmos. Por ejemplo, pues haciendo mímica, y los niños tienen que imitarlo, utilizando elementos que no están en el cuerpo, sino unas claves o algo así. Y pues esas son las tres partes que implicarían una organización de sesiones de una clase del método Williams. Vale, una serie de pautas para llevar a cabo la clase. Hay que fomentar la creatividad. El niño tiene que estar, en cualquier momento el niño debe ser no capaz, sino libre de poder ser creativo. Eso sí, todos los instrumentos y todo lo que se encuentre en la clase, nada tiene que ser un elemento de distracción, que eso es la otra pauta que está por allí. Todos deben ser objetos orientados a la creación musical y que fomenten la creatividad. O sea que siempre es buena idea implementar nuevos objetos, nuevas tímbricas, dejar al niño un espacio de la clase en la que pueda él, pues eso,
pensar, crear, lo que es crear, vaya. Y por supuesto una buena actitud. El docente tiene que estar siempre presente y tener una buena actitud hacia el alumno y facilitarle pues esa etapa y ese camino hacia la creación, hacia el entendimiento de la música y hacia el entendimiento pues, de todo lo que conlleva. Vale. Vale, esto ya lo he dicho. Vale, este sería un ejemplo de canción. Podemos ver que las sílabas pues, se asocian a los grafismos rítmicos y también pues, introduce elementos onomatopeya, que es también otro elemento que suele utilizar, otro recurso. Y esta, por ejemplo, esta precisamente me la enseñaron a mí para aprender el 6×8, que es muy buena, la verdad. De hecho, todavía me acuerdo perfectamente de la letra. Y la verdad que siento que en aquel momento me ayudó mucho y pude entenderlo bien. Y esta canción ayudó mucho, la verdad. Vale. En esta parte psicomotora y como ejemplo de una clase que yo haría, pues iba a hacer otro experimento que sería coger a una persona de la clase que nunca hubiese tocado la guitarra, por ejemplo, aunque la guitarra no es quizá el mejor instrumento para hacerlo, pero bueno, porque es fácil, entre comillas, hacerlo sonar bien, pero bueno, se podría hacer. Alguien que no hubiese cogido nunca una guitarra y con estos vídeos le diría que... a ver, que sí que se ve. De intentar hacer dinámicas con un instrumento que nunca ha utilizado, como por ejemplo la guitarra o un violín. Entonces, un niño, sobre todo, que no tiene mucho control de su parte psicomotora del cuerpo, pues a lo mejor tú le dices que toque flojito, que toque piano y a lo mejor el niño no es capaz de regularse para poder hacer ese gesto. Pero si tú al niño le coges y le dices, mira, pues quiero que haga un sonido que sea, intente imitar lo que está haciendo, el sonido que estaría haciendo esa hormiguita, pues el niño automáticamente lo va a hacer porque ya es algo que tiene dentro del mismo, ya sabe, va a saber regularse y va a saber hacerlo. Luego lo comparamos con el elefante. Venga, ahora quiero que hagas el sonido que estaría haciendo este elefante. Y pues seguramente se sepa gestionar bien, sabrá controlarlo y podrá hacer un sonido más fuerte. Entonces pues eso lo iba a hacer con alguien de la clase. Vale. Ahora el grupo 2 haría la segunda parte del experimento, que es pues eso, la audición de nuevo. Y se supone que después de todo el transcurso de la charla y de que, como he dicho antes, la primera parte de la clase era la audición, eso lo defiende Edgar Willem porque dice que al principio es cuando los niños están más activos, están más atentos, y entonces es el momento en el que hay que educar al oído y desarrollar la sensibilidad. Eso, la inteligencia auditiva, porque al final de la clase, después de todo lo que he dicho, después de toda la información, pues el cerebro no está tan receptivo. Entonces, pues, les pondré la audición de nuevo y se supone que lo deberían hacer peor, en menos tiempo o quizá con una respuesta errónea. Bueno, este fragmento lo he grabado aparte porque se me quedó el móvil sin batería y ese día no pude continuar haciendo la presentación. Y bueno,
para terminar la última parte, la valoración personal, me parece que la teoría de Edgar Williams es muy buena, muy interesante y muy útil porque indaga en la psique humana para así crear una teoría. O sea que su teoría está fundamentada en principios psicológicos del cerebro y me parece que es muy importante a la hora de estructurar una teoría sobre el aprendizaje. También pienso que fomentar la creatividad es una parte muy importante de la educación musical porque de cierta manera la creación de música pues siempre va a llevar consigo pues implementar, fomentar nuevas ideas, dejar que el niño explore y también me parece muy bueno la introducción del juego y de la diversificación de los diferentes apartados de la música como forma de aprendizaje en sí misma, o sea que el juego no sea un medio sino un fin a través del cual los niños aprenden. La única pega que le podría poner es que no implementa el uso de instrumentos musicales, o sea que, que todo lo deja en una teoría más bien, en vez de tanto práctica con instrumentos, y me parece que es una oportunidad desperdiciada porque el propio instrumento es material pedagógico, como él defiende que se debe utilizar, y es otra forma de diversificar y de mantener la atención del niño puesta en el aprendizaje de la música. Y bueno, muchas gracias por escuchar la presentación, espero que haya gustado. Y